y que el Señor lo bendiga y lo acompañe a su familia, le dé paz, tranquilidad y que el Señor los consuele de una manera sobrenatural. Apreciados hermanos, hoy vamos a continuar con el libro de los Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 29. Vamos a tratar 17 versículos que esperamos sean de gran bendición para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Igualmente, recordar que este libro de los Romanos, esta carta a los Romanos, cuando el apóstol Pablo la escribió, siempre tuvo en mente que los receptores de la carta conocían el Antiguo Testamento. Y es algo que vamos a tener muy presente en cualquier, que el Antiguo Testamento es recurrente en esta carta. Igualmente quiero desde acá solicitar disculpas porque este tema no es un tema sencillo, como dijo el hermano David Roa el lunes. Es un tema algo complejo. La intención es que la palabra de Dios nos hable. La intención no es ofender a nadie, no es molestar a nadie. No es el propósito molestar a ninguna persona, sino colocar lo que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar, darle gracias al Señor y pedir que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos bendiga a través de este tema de la carta a los Romanos, capítulo 2, que hemos titulado Los religiosos necesitan el Evangelio, segunda parte. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, maravilloso Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada pastor, de cada hermano, de cada líder que nos está acompañando en esta tarde. Que este sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo donde te glorifiquemos a ti, maravilloso Dios. Que sea un tiempo, Señor, donde te exaltemos a ti, maravilloso Rey. Padre y Señor mío, en el nombre maravilloso de Jesús, también queremos venir delante de ti a pedirte perdón por nuestros pecados, a pedirte perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, los pecados que hemos cometido contra ti, con los cuales te hemos ofendido, Señor, y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, también te rogamos en esta tarde, Padre nuestro, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe, nos llene, Señor, de tu presencia, que seas tú, Señor, hablándonos al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Señor, que solamente sea yo el instrumento en tus manos para la proclamación de tu palabra, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el libro con el cual es base nuestra para tratar este tema se llama Romanos para ti. Es decir, que si nosotros tenemos el libro, yo lo tengo, me está diciendo que Romanos es para mí. Y quiero también en esta tarde es poder compartir la palabra del Señor desde esa perspectiva, desde como el Señor nos la plantea a nosotros, que es un tiempo maravilloso, que es un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, así como ha sido de bendición para mí
que ha sido bendición para mi vida. Espero igualmente que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y quiero, vuelvo a repetir, compartir este tiempo con ustedes, compartir esta palabra con ustedes. E igualmente, este tema, como les decía a un principio, es un tema algo complejo, algo que es más fuerte, es un tema difícil, y quiero compartir a un autor que lo he considerado pastor mío. Ya falleció, ya está en la presencia del Señor, se llama Warren Wiersbe, y él tiene un libro que se llama Somos Justos, y es un estudio del libro de Romanos, y él escribe en la contraportada del libro algo que tengo acá en este momento en la ficha, y dice: Romanos es una epístola que explica cómo puedes estar bien con Dios, con otros y contigo mismo. Mire qué palabra, qué frase tan diciente. Y esa palabra la tomo para mí, no para ustedes. Pienso que Romanos hoy me va a hablar es a mí. Y por eso creo que me imagino en un escenario donde yo estoy compartiendo con alguien y usted me escucha, y la aplica para Luis Eduardo, pero para ustedes no. Entonces, así como Warren Wiersbe dice en la contraportada de su libro de Romanos, que es una epístola que explica cómo puedo yo estar bien con Dios, con otros y contigo mismo, dice. Y aquí está, en esta frase, parafraseando el gran mandamiento del Señor Jesucristo: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso significa estar bien con Dios. Y a tu prójimo es con otros. Y a ti mismo quiere decir y contigo mismo. También Warren Wiersbe dice ahí en esa contraportada: si entiendes la epístola a los romanos, tendrás la clave para entender el resto de la Biblia. Mejor aún, sabrás el secreto de la vida cristiana. Es decir, esta es una carta, una epístola que me va a dar claves para entender la palabra del Señor, para entender la Biblia. Pero como él dice, mejor aún, voy a conocer el secreto de la vida cristiana. Ese es el acercamiento con el cual yo le he hecho a esta epístola, y la investigación, el trabajo de pasar tiempo con ella, estudiándola, leyendo otros autores, pues nos lleva a comprender que esta es una carta que tiene mucho para decirnos. Yo los voy a invitar a que abran su Biblia. Yo sé que tienen la Biblia ahí y estamos estudiando el libro de Romanos. Sé que estamos en el capítulo 2, es decir, no vamos a tener ningún inconveniente de encontrarla cerca a nosotros. Me prenden la luz más, por favor. Dice Romanos 2 del 17 al 29. Son solamente 12 versículos que vamos a tratar hoy. Dice así la palabra de Dios: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos?
Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Amén. Entonces, ese es el panorama con el cual nosotros hoy vamos a estar trabajando. Y vamos a iniciar de una vez porque el tiempo es corto para este estudio. La primera ficha que usted ve ahí en la pantalla la titulé Orgulloso de ser judío. La pudiera colocar para mí, orgulloso de ser cristiano, porque a veces también nosotros, o yo vivo en ese nivel, me jacto de ser cristiano. Y los versículos 17 al 20 de lo que sacamos de leer dice lo siguiente: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que depende de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes la ley, en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Los judíos confiaban en la ley. Es decir, cuando yo confío en la ley, cuando yo confío, para mí, digo, mi norma es la Biblia y simplemente yo la tengo como teórica, me considero moralmente decente. Los judíos confiaban en la ley y decían, yo cumplo la ley, por lo tanto ellos se consideraban ¿qué? Moralmente decentes. Y también confiaban en ¿qué? En que eran circuncisos. Es decir, ellos se consideraban que eran religiosamente activos. Estos aspectos que nosotros acabamos de leer, en los cuales los judíos se sentían orgullosos en su manera de vivir, es lo que ellos llamaban rectitud moral. ¿Y de qué se sentían ellos orgullosos? Primero, de su nacionalidad. Por eso el versículo 17 dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, tú que llevas el nombre de judío, quiere decir, ellos se sentían orgullosos de su nacionalidad. Cuando nosotros vimos los dioses falsos, tratamos el tema a través de Jonás, cómo la nacionalidad, cómo la raza me lleva a convertir mi raza o mi nacionalidad en un ídolo. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos, usted se siente orgulloso de ser, primero, de su nacionalidad. Por eso le dice, tú que llevas el nombre de judío. También le dice, ¿de qué se sienten ellos orgullosos? De tener y conocer la ley. Es decir, ellos dicen, dependemos de la ley. Y eso dependemos de la ley está en el libro de Éxodo, capítulo 19 al capítulo 31. Es un gran panorama bíblico ahí que hay de todo lo que tiene que ver con la ley, los rituales y todos los aspectos que ellos guardaban y de los cuales ellos se sentían que orgullosos.
También ellos se sentían orgullosos de sentirse que eran los escogidos de Dios para ser su pueblo. Por eso Pablo le dice, tú que te jactas de tu relación con Dios. Y en mi vida cristiana soy de los que digo eso, mi relación con Dios. Yo tengo una relación con Dios, mi relación con Dios. Y tal vez nosotros allá en el libro de Éxodo capítulo 19, en los versículos de 4 al 6, el Señor le dice, si tú me obedeces, tú serás para mí un pueblo que escogido, es un pueblo precioso, va a ser mi pueblo. Yo haré de ustedes un reino de sacerdotes. Ellos se sentían en ese pasaje de Éxodo que eran un pueblo escogido por Dios. Ellos se sentían orgullosos de esos. Nosotros en este tiempo de COVID-19 también los cristianos hemos llegado a sentirnos en ese nivel. Somos escogidos por Dios, nosotros y los demás. Otro cuarto aspecto del cual los judíos se sentían orgullosos era que ellos consideraban que las decisiones éticas que ellos tomaban, todas las decisiones que ellos tomaban, para ellos las consideraban éticas. Y ellos veían en los demás que tomaban malas decisiones. ¿Por qué? Porque ellos se sentían que eran agradables a Dios. Sobre todo cuando ellos se comparaban con los demás, se sentían que eran un poquito más que los demás. Por eso el pasaje nos dice, tú que conoces su voluntad y sabes decidir qué es lo mejor. Esa es la cuarta forma o aspecto del cual el judío se sentía orgulloso. Igualmente hay uno quinto que dice de su dominio y de la ley. Ellos se consideraban que dominaban la ley. Y porque dice la palabra del Señor en el pasaje de Romanos que leímos, eres instruido por la ley. Se consideraban orgullosos. A mí mi instrucción, lo que me dice, me lo dice es la ley. Y un sexto aspecto del orgullo judío era de su conocimiento de la ley. Porque los demás estaban perdidos ¿en qué? En la idolatría. Por eso ellos estaban convencidos de ser guía de los ciegos. Entonces, mire que el apóstol permite sacar 6 aspectos de esta iglesia de Roma, de este pueblo judío, y tiene que ver con su nacionalidad, tiene que ver con la ley, tiene que ver de la relación con Dios, tiene que ver con que conocen la voluntad de Dios, tiene que ver con la instrucción de la palabra de Dios y también están convencidos que ellos fueron una nación establecida para llevarle la luz a las otras naciones. Entonces, si yo observo eso, si yo observo este panorama, me estoy viendo ahí también. Porque yo me siento orgulloso de ser ¿qué? Cristiano, que dependo de la palabra de Dios, que me jacto de tener una relación con Dios, que digo conocer la voluntad de Dios, que digo que la palabra me instruye. Igualmente que yo puedo ser una persona que le lleve luz a otros. Estoy desenfocado, tal vez sí. Y el apóstol Pablo nos va a llevar, estamos hablando, todavía estamos en los versículos desde el 17 al versículo 20. El apóstol Pablo no le está diciendo al pueblo judío que haya algo malo en ser judío o contener y conocer y asimilar la ley de Dios. No hay nada de malo de eso. Tampoco hay nada de malo en usar los mandamientos para la toma de decisiones éticas. Tampoco no hay nada de malo en compartir con otros los caminos de Dios. ¿Dónde está el problema? Dice el apóstol Pablo. El problema es la actitud. La actitud tiene que ver con algo interior. El problema es la actitud que se tiene hacia qué? Hacia su nacionalidad y su moralidad.
Esto de la moralidad lo venimos hablando desde hace tiempo, pero vamos hoy tal vez a recalcar otro poquito frente al tema. Es decir, cuando yo dependo de la nacionalidad y de mi moralidad, estoy convirtiendo lo que es algo bueno, moral, lo que estoy convirtiendo cosas buenas, que nosotros lo llamamos moral, lo estoy convirtiendo en mi ídolo porque se está convirtiendo, creo que ese es mi sistema de salvación. Puede que no existan muchas diferencias entre la palabra moralidad y moralismo, pero sí existe un mundo entero de diferencia entre convertir algo bueno, que se llama moralidad, en tu Dios, que se llama moralismo. Es decir, yo puedo encontrarme, la palabra de Dios es excelente, es buena, los mandamientos son buenos, pero yo puedo convertirlo en una actitud de ser mejor que los demás. Por eso la primera ficha que coloqué del libro de Romanos de Warren Wiersbe, que dice, si tú entiendes Romanos, vas a entender la Biblia. Vas a tener una relación con Dios diferente, vas a tener una relación diferente con los demás y vas a tener una identidad tuya totalmente distinta. El moralismo es y siempre ha sido algo sumamente común. Es decir, en pleno siglo XXI es la religión con más seguidores en el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque es la religión de las personas que se comparan con los demás. Eso se llama moralismo. Por eso digo que esto es un tema a veces confrontante, es un tema que lo confronta a uno permanentemente y el ánimo mío no es molestar a ninguno de los que están detrás de esta pantalla. Pero quiero compartir lo que el Señor me ha dado y quiero compartirlo con entusiasmo y con alegría. Entonces, digo que la moralidad es la religión más importante en este momento porque es la religión con la cual nos comparamos los unos con los otros. Es decir, que cuando nosotros nos comparamos nos damos cuenta que nosotros somos más decentes que los demás. Es decir, somos más religiosos que los demás. Y que podemos llegar a una conclusión fácil, sencilla, lógica, y pudiéramos decir, si hay Dios, seguramente me aceptará, porque yo soy una buena persona. Eso es lo que están diciendo ¿quiénes? Los judíos. Por lo tanto, eso es lo que llamamos moralismo. Esto nos sucede a nosotros cuando nos jactamos de algo que hemos hecho. Por ejemplo, cuando dependo de mis propias acciones, cuando dependo de mi profesión, cuando dependo de mi propia identidad. Quiero decir que estoy viviendo funcionalmente como un moralista. Expresiones como esa. Si yo no hago las cosas, ¿quién las va a hacer? Si yo no estoy al frente de esto, esto se acaba. Eso se llama moralismo. Y dependemos de eso, estamos dependiendo de nosotros mismos. Es decir, todavía me falta un poquito a morir a mi yo para que Cristo viva. El apóstol Pablo le dice en los versículos 21 al 22 en esta carta a los judíos, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Es decir, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? El doctor Martin Lloyd Jones dice en su carta a los romanos, un libro que él tiene, me pareció fascinante. La verdad, me gustó muchísimo lo que él escribe. Y él dice así, cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? De la primera pregunta que él dice, cuando lees tu Biblia día tras día,
Primero, está partiendo de un supuesto que la Biblia la leo día tras día. Y es una de las cosas que el Señor siempre nos invita a que leamos la Biblia, que escudriñemos la Escritura. Entonces, el doctor Martin está partiendo del supuesto que yo leo la Biblia día tras día. Entonces, lo primero que me pregunta es, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? Es decir, lo que yo esté leyendo, me estoy diciendo, Dios me está hablando, ¿es a mí a quien habla? Él después se pregunta, ¿qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos cuando discuta con ellos? ¿O realmente quiere aplicar su verdad a ti mismo? Mientras leas, háblate a ti mismo. Por eso se llama la palabra de Dios para mí. Decir, la palabra de Dios, ¿qué me dice a mí? Y por eso dice el doctor Martin, esto es para mí. ¿Qué está diciendo acerca de mí? Y dice el doctor Martin, termina diciendo, permita que la escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. En un sentido, entre más conoces de la Biblia, más peligro corres si no la aplicas a ti mismo. Esto está en la carta que él, en su libro, la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 20. Entonces, me parece espectacular las preguntas que plantea el doctor Martin. ¿Cómo me relaciono yo con la palabra de Dios? Esa palabra, esa verdad que está ahí, esa verdad la tengo que ver para mí. Tengo que leerla para mí, me tengo que hablar a mí mismo. El Señor me está hablando es a mí. No me está mandándole razones a ningún otro. Me está hablando a mí. Por eso el apóstol le dice a los judíos, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Entonces, cuanto más nos adentramos nosotros en la vida cristiana, más involucrados, más que cuando nos encontremos más involucrados en nuestra iglesia. Es decir, mientras yo me meta más en la vida cristiana, mientras yo más me involucre en la vida de la iglesia, más necesito prestar atención a estas palabras. ¿Nos estamos predicando el evangelio a nosotros mismos antes de predicarle a los demás? ¿Estamos nosotros practicando lo que enseñamos a otros a practicar? Eso es lo que el apóstol le está diciendo, ¿quién? Al pueblo judío. A ese pueblo que se jacta, a ese pueblo que se siente orgulloso, a ese pueblo que está en un orgullo nacionalista y se sienten tranquilos, confiados porque Dios le dio la palabra a este pueblo. Pero lo que está diciendo el apóstol acá a nosotros también es el evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el evangelio? ¿Me estoy predicando el evangelio antes de predicárselo a los demás? ¿Estoy practicando lo que he aprendido antes de enseñárselo a otros que lo practiquen? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, esa es una de las invitaciones que el apóstol Pablo nos está haciendo a nosotros también. Es una invitación que él nos hace para que nosotros también prediquemos la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo enumera 3 formas en las que el confiado judío moral al cual él se está dirigiendo no está practicando lo que enseña. Primero, él roba. Segundo, él comete adulterio. Tercero, aunque odia la idolatría, roba de sus templos. Nosotros escuchamos frases, o yo escucho frases así, yo no, ¿a quién le robo? Yo no he atracado ningún banco, yo a nadie le he metido la mano al bolsillo para quitarle algo. Y un día le pregunté a alguien, ¿y tú cómo vas con tus diezmos? ¿Le diezmas al Señor?
No. Entonces, esa es una forma de robar. Yo no me he acostado con otra mujer excepto a mi esposa. ¿A cuántas mujeres deseas con tu pensamiento? Recuerda que eso el Señor Jesús nos lo explica en Mateos capítulo 5, versículos 28 al 48. Y también, si yo odio la idolatría, ¿cuánto me he robado de los templos de los demás? Y el apóstol Pablo nos va a decir que en esos tres aspectos fracasamos. Cosas que el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos pone al descubierto a todos. ¿Y por qué? Porque el moralismo fracasa de una manera bien interesante. El moralismo fracasa porque todos somos que incoherentes en nuestro comportamiento. Tenemos la ley, pero nadie la guarda. Quebrantamos la ley. Y quebrantar la ley es por los constantes pecados y motivos del corazón. Pablo está tomando el enfoque radical de los 10 mandamientos, así como lo hizo ¿quién? El Señor Jesús, vuelvo a repetir, en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 28 al 48, el Señor Jesús, ahí, en ese sermón de la montaña, en ese sermón del monte, pasó de lo externo a incluir los motivos del corazón. Es decir, los judíos mostraban y se sentían orgullosos con lo que ellos podían mostrarle a la gente. Eso es ¿qué? Actitudes externas. Y el Señor Jesús también dice lo mismo. Tú oíste tal cosa, pero haces esto. Es decir, tú te puedes comportar externamente bien frente a los demás, pero en tu interior estás viviendo de una manera diferente. Pablo está usando el mismo principio aquí. La verdadera religión trata tanto de los motivos del corazón como de las acciones del cuerpo. Es decir, se puede usar la religiosidad como una máscara para encubrir los ídolos que nuestro corazón hace de nuestro trabajo, hace del sexo, hace de la reputación y de otros más. O convertimos la religiosidad en nuestro ídolo. A veces vivimos en ese nivel. Vivimos más en el nivel moralista, queriendo aparentar a los demás, queriendo vivir para los demás, queremos mostrarle la cara amable a los demás, cuando yo estoy viviendo una vida totalmente diferente, totalmente distinta. Y el apóstol Pablo en estos versículos 21 y el 22 nos muestra algo muy interesante. Y lo he titulado Diagnóstico de una fe vacía. ¿Cómo así? La fe no está llena, la fe puede estar vacía. ¿Y cómo sabemos nosotros si nuestra fe está vacía? ¿Y cómo sabemos nosotros si nuestra fe está vacía y está bajo el juicio de Dios? Estos versículos 21 y el 22 que estamos tratando resultan muy incómodos. De verdad que resultan muy incómodos. Incómodos porque son ofensivos. Incómodos porque me sacan de un status quo en el cual yo me encuentro. En la primera sesión que nosotros nos reunimos para compartir, hablábamos que el evangelio es ofensivo. Y vuelvo a repetir, estos dos versículos generan incomodidad, pero están en la carta y vamos a acercarnos a ella. Me acerco yo más a ella, buscando siempre, buscando que la palabra me confronte para cambiar, transformar y poder vivir de una manera diferente. Lo primero que en el versículo 21 nos dice el apóstol Pablo es lo siguiente. Sabemos que la fe está muerta
cuando existe una postura hacia la palabra de Dios que es solamente teórica. Es decir, el moralista o el cristiano muerto ama los conceptos de la verdad, pero nunca es cambiado por ellos. Es decir, la palabra es bonita, hermosa, el versículo dice esto, el capítulo de tal libro dice esto, pero nunca esa verdad me ha logrado cambiar. Y muchas veces ven como un sermón o un texto bíblico debe impactar a los demás, pero rara vez deja que esto me impacte a mí. Un verdadero cristiano encuentra a la Biblia viva y eficaz cuando la escucha o la lee. Y cuando la escucha o la lee es corregido. Cuando yo permito que la palabra de Dios me corrija. Cuando yo permito que la misma palabra de Dios me brinde consuelo. Cuando la palabra de Dios me conmueva. Cuando la palabra de Dios me afecte. Cuando la palabra de Dios me ablande ese corazón de piedra. Me derrumbe y me levante. Mire que es diferente cuando yo siento que la palabra de Dios está haciendo algo en mi vida. Cuando yo la leo, cuando yo la escucho, siento que ella me está corrigiendo, me está consolando, me está conmoviendo, me está afectando, me está ablandando, me derrumba de mi orgullo y me levanta en humildad para servirle al Señor. Pablo nos apremia y me apremia a preguntarme, ¿cuál de ellos soy yo? ¿Me estoy enseñando a mí mismo? Y este segundo aspecto de conocer, de mi diagnóstico, de tener una fe vacía, dice el apóstol Pablo, sabemos que la fe está muerta cuando existe superioridad moral. Es decir, cuando existe una jactancia interior. Si tu confianza está en los logros espirituales, definitivamente tendrás que menospreciar a los que han fracasado en las áreas en las cuales tú has tenido éxito. Es decir, en vez de hablar palabras de aliento con el fin de ayudar a levantar a otra persona, nos volvemos ¿qué? Inmisericordias con ellos. Es decir, yo siento y estoy viviendo en una fe muerta, en una fe vacía, cuando me siento superior espiritualmente a otra persona. Por eso, estos dos versículos generan mucha incomodidad. Estos autodiagnósticos que tiene estos dos versículos, wow, le generan a uno incomodidad, le generan a uno, ¿cómo ando yo? Y yo ando muy mal. Y le doy gracias al Señor por este estudio, por esta palabra, porque es muy confrontante. Nosotros, en la vida cristiana, vivimos en un moralismo que es el ídolo del cristianismo en el siglo XXI. La peor debilidad del moralismo es que no puede proteger el corazón del pecado, ni impedir que peque. Lo único que puede hacer es tratar de ocultar el pecado. La religiosidad no tiene una respuesta para el egoísmo. No tiene una respuesta para la lujuria. No tiene una respuesta para la envidia. No tiene una respuesta para la ira. No tiene una respuesta para el orgullo. No tiene una respuesta para la ansiedad. Y además de eso, no tiene poder para erradicar todos esos sentimientos, todas esas emociones,
todo ese mundo de idolatría que tenemos, egoísmo, lujuria, envidia, ira, orgullo, ansiedad. Versículos 23 y 24 de la carta de los Romanos. Dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Miren que aquí estamos hablando de unas cosas que el apóstol está hablando de los resultados del moralismo cristiano. Y dice, el resultado del moralismo cristiano es aplastante, deshonra a Dios. Repito lo que dije al iniciar esta charla. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a un grupo de personas que conocen el Antiguo Testamento. En la época del apóstol Pablo no existía el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros hoy, dividido en capítulos y versículos. Es decir, eso sucedieron siglos, más de 10 siglos después de que el Señor Jesucristo vino a la tierra, donde la palabra de Dios para efectos mnemotécnicos de aprendizaje se le colocaron capítulos y versículos. Por eso él no cita ningún pasaje, Isaías capítulo 52, versículo 5, no, porque la Biblia que él conoció no estaba así, nosotros hoy sí, pero ese resultado del moralismo cristiano que es aplastante, que deshonra a Dios, ¿sí está en dónde? En el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 5. Decir, el que se jacta de guardar la ley, mientras la quebranta todo el tiempo, por lo general, la única persona que no puede ver lo que está haciendo mal es ella misma. Es decir, nosotros cuando conocemos la ley, no practicamos la ley. Cuando conozco la palabra de Dios, no practico la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es algo muy grave. Estoy deshonrando a Dios. Lo más grave aún, lo dice el versículo 24. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Por causa de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Por causa de ustedes. Es decir, por la causa nuestra, Dios, su nombre es blasfemado. Dios es blasfemado, ¿por qué? Por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Y esto nos debe confrontar. Una vida de legalismo religioso siempre es desagradable a los que están fuera de la fe. Por eso nos vamos a encontrar un poquito más adelante con ese tema. ¿Por qué las personas no están llegando al Señor? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Con Dios y con mis semejantes. Nosotros en la sesión anterior hablamos de la vida piadosa y de la vida de justicia. La vida piadosa tiene que ver mi relación con Dios y la vida de justicia tiene que ver con relación a mis hermanos. Mi relación vertical y mi relación horizontal. Si yo tengo una buena relación con Dios, tengo que tener una relación horizontal justa. Y por eso, cuando yo no me comporto como debo comportarme según la palabra de Dios, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. ¿Para qué yo quiero conocer tu Dios? Viendo lo que eres tú. Una persona llena de egoísmo. Si eres una persona llena de lujuria, una persona envidiosa, una persona iracunda que por cualquier cosa se molesta. Es decir, es una persona que vive llena de orgullo. Es una persona que
Su ansiedad le corroe por todas partes. ¿Dónde está tu Dios? Hay una anécdota del gran reformador del siglo XVI, Martín Lutero, que su esposa entró una vez a la iglesia y lo encontró todo lleno de ansiedad, deprimido, y ella salió y se cambió de ropa. Cuando ingresó a la iglesia entró vestida de luto, de negro, de pies a cabeza. Y Martín Lutero le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Quién se murió? Y ella le dice, tu Dios. Porque al Dios que tú le crees, ese Dios tú no puedes vivir en la ansiedad, no puedes vivir en la depresión, no puedes vivir en ese estado en que te encuentras hoy. Porque la palabra de Dios te levanta. Y ese Dios al que tú le sirves, ese Dios al que tú amas, ese es el Dios de victoria. Mire que a veces nosotros en nuestra propia familia, nuestros seres queridos se defraudan del Dios al cual yo digo amar y servir. ¿Por qué? Porque con mi actitud estoy mostrando una cosa diferente a lo que yo conozco teóricamente. Entonces, por eso decimos que esto me debe confrontar. Es decir, una vida de legalismo religioso siempre va a ser desagradable a los que están fuera de la fe. El moralista es engreído porque se considera que es bueno. Es hipersensible porque considera que su bondad es su justicia. Así que no se le debe restar importancia a él. Además es condenador. Tiene que ver a los demás como peores para poder sentirse él mejor. Y además sufre de ansiedad. Es ansioso. Se pregunta, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy haciendo lo suficiente? Y aquí nos vamos a encontrar con una cosa muy importante. A la gente religiosa, mi comportamiento, a la gente religiosa, la llevamos con el comportamiento que hacemos, que efectuamos todos los días, a generar un impacto negativo en los que no son religiosos. Es decir, nosotros como gente religiosa, con nuestras actitudes, generamos un impacto negativo en aquellos que son no religiosos. Y a la gente que es irreligiosa o no religiosa, le desagrada el Dios que los moralistas afirman representar. Y este es el debate del apóstol Pablo con los judíos. Y este es el debate del apóstol Pablo con los cristianos hoy. Ustedes fueron llamados a ser la luz del mundo y creen que están trayendo luz a los que están en la oscuridad. Pero el mundo no ve nada atractivo de su religión. El apóstol está diciendo, no pueden ver ustedes, no pueden ver que ustedes han malentendido el evangelio. ¿No han visto ustedes que ustedes están malentendiendo el evangelio? Y aquí es donde la iglesia cristiana, yo que represento una comunidad, me tengo que plantear el mismo reto. Tengo que plantearme el mismo reto. La pregunta que yo me debo hacer ¿es atractiva la comunidad de la iglesia en la cual yo me encuentro? ¿Es atractiva esa comunidad? Y ahora yo me tengo que ver como individuo. ¿Soy una persona que atraigo a la gente al evangelio? A través de mí, a través de mi ejemplo, muchas gentes quieren llegar al evangelio. ¿Tenemos humildad? ¿Mostramos amor en las situaciones difíciles? ¿Vivimos con gracia cuando estamos bajo presión?
Esas son las distintivas de nuestras vidas que los demás ven. ¿Estamos viviendo como si fuéramos una publicidad de Dios o vivimos como si fuéramos una pancarta que dice no acercarse? ¿Cómo estoy viviendo? Y solo el Evangelio produce iglesias y personas que atraen a los demás a confiar en Dios. Lo repito, solo el Evangelio produce iglesias y personas que atraen a los demás a confiar en Dios. El moralismo eso no lo podrá hacer. Solo el Evangelio engendra personas que glorifican a Dios en el mundo. Solo el Evangelio. Y usted ya conoce el Evangelio, sabe qué es el Evangelio. El Evangelio es el Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo el único que puede engendrar personas que glorifiquen a Dios por todo el mundo. Y vamos a entrar en el versículo 25, solamente el 25. Y aquí nos vamos a ver o a demorar un momentico. Dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Este apartado se llama ortodoxia muerta. Y usted ve ahí un muñequito con un serrucho y un taladro. Y el título que tiene la imagen en la página web o en internet dice menos ortodoxia y más praxis, es decir, menos letra muerta y más práctica. Y el apóstol Pablo introduce un tema en esta, llamemos, conversación. Y el tema es el tema de la circuncisión. Y este tema de la circuncisión, como les decía hace un momento, el apóstol Pablo lo está introduciendo en este diálogo, en este argumento que él tiene con este pueblo judío. Y este tema de la circuncisión, espero que hoy yo pueda salir con un concepto claro de lo que es la circuncisión. La circuncisión era la gran señal cultural del pacto de Dios con su pueblo. Le damos gracias al Señor por la vida del pastor King, que él ha compartido con nosotros el tema de los pactos. Nos ha regalado unos buenos materiales, unas buenas enseñanzas sobre los diferentes pactos. Y la circuncisión tiene que ver con un pacto de Dios con su pueblo. Y más adelante vamos a ver un poquitico, nos vamos a acercar a un libro que a mí me fascina en la Biblia, que se llama Génesis. ¿Cómo? Y para poder entender esto del pacto tengo que ir a ese libro de Génesis. Y la circuncisión, vuelvo a repetir, era la gran señal cultural del pacto de Dios con su pueblo. Es una ceremonia mediante la cual un judío era instalado en la comunidad del pacto. Este es un término que quiero recordar siempre, porque al finalizar en el versículo 29 tengo que verme ahora cómo soy instalado en la comunidad del pacto. Tengo que tomar este evangelio y adentrarlo tanto de mí que tengo que comprender el concepto de pacto, concepto de circuncisión. No como un concepto teórico, sino como una praxis, como algo práctico en mi vida.
La ceremonia de la circuncisión era en el cual un judío se instalaba en la comunidad. Pero ¿qué pasó con la circuncisión? La circuncisión se había vuelto parte del orgullo judío. La razón por la cual asumían que su identidad cultural les concedía la justicia. Ellos decían, su relación con Dios había llegado a basarse en el orgullo, mas no llegó esa relación con Dios a basarse en un gozo humilde con Dios. Esto hoy en día se podría manifestar que es posible confiar en el cristianismo en vez de Cristo. Y es una de las luchas personales en la iglesia. Yo invito a la iglesia, mire, nosotros somos cristianos no por el nombre, somos cristianos por una persona, somos cristianos por Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que buscar al Señor Jesús, tener una relación con Él, porque a veces para mí es mucho más fácil confiar en el cristianismo, en la comunidad de hombres que llamamos, hombres y mujeres que nos llamamos ser cristianos, que confiar en Cristo. Conocer al Señor Jesús, conocer al Señor Jesucristo como tal. Y esto puede suceder hasta en las iglesias evangélicas más conservadoras. Pablo nos está mostrando una condición que podríamos llamar, como lo titulé, ortodoxia muerta. ¿Donde qué? Donde las doctrinas básicas de la Biblia están afirmadas, pero no efectúan ningún cambio interno. Puedo conocer la doctrina, pero no estoy viviendo una transformación interior. Es decir, el apóstol está diciendo, puede haber una comprensión intelectual del evangelio, pero sin que haya una revolución interna en el ser. Y es lo que él llama que esta forma de cristianismo opera desde afuera hacia afuera. Es decir, externamente. Nunca penetra en el corazón. Y la verdadera fe del evangelio funciona desde adentro hacia afuera. Todo lo que hacemos fluye de lo que somos en nuestro interior. Por eso nosotros en nuestra primera charla, nuestro primer conversatorio, decíamos que lo que yo tengo es que llevar el evangelio hacia adentro, a lo más profundo de mi ser, para que haya un cambio, haya una transformación y pueda empezar a fluir de adentro hacia afuera. Somos reiterativos en el concepto del Señor Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando yo estoy en lo teórico, me quedé en el concepto teórico, estoy hablando de afuera hacia afuera. La Biblia dice que tú debes hacer. Ahí, estoy en lo externo. Pero qué bonito es poder decir la Biblia, yo aprendí de la Biblia. Y la Biblia me enseñó cómo hacer esto. Y quiero compartir contigo y quiero acompañarte a ti también para que tú bases ese proceso, camines de una manera diferente. Sería distinto. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando a que nosotros hagamos. Y eso es lo que él llama una ortodoxia muerta. La ortodoxia muerta convierte a la iglesia en un tipo de amortiguador religioso. Para las personas que piensan que son cristianas, pero que en realidad están radical y subconscientemente inseguras de su aceptación ante Dios. Es un concepto muy complejo. ¿Cuántas personas de mi iglesia viven inseguras de que Dios las ha aceptado? Así que cada domingo las personas se reúnen para ser reafirmadas de que están bien. Y varias iglesias ofrecen esta afirmación de diferentes maneras.
He colocado 3 grupos de iglesias en su, llamémosla, dentro de un marco donde ellas se mueven. No estoy, por eso las coloqué con unos nombres genéricos para no ofender a nadie. Pero la mayoría de estas generalidades se ofrecen de 3 maneras diferentes. Entonces, la primera la llamamos las iglesias legalistas. Son aquellas que producen detallados códigos de conducta y pormenores de la doctrina. Los miembros de esas iglesias necesitan escuchar continuamente que son más santos y fieles que los hermanos liberales y que los hermanos liberales están equivocados. Es decir, dependen funcionalmente de su precisión teológica. La buena doctrina es su justicia. Hay otras iglesias que las llamaríamos las iglesias de poder, que ponen gran énfasis en los milagros y las obras sobrenaturales de Dios. Los miembros continuamente necesitan tener experiencias poderosas o emocionales y ver sucesos dramáticos. Es decir, para ellos las grandes emociones son su justicia. Hay gente que dice en una iglesia, pastor, el Señor aquí no produce las sanidades porque nunca hemos visto algo espectacular. ¿Cómo así? Dios es el que actúa, no es el pastor. Y un tercer grupo de iglesias son las iglesias sacerdotales o clericales, que ponen gran énfasis en los rituales y la tradición. Las personas arrastradas por la culpa son anestesiadas por la belleza de la música, de la arquitectura, por el esplendor y el misterio de la ceremonia. Es decir, para ellos la liturgia se convierte en su justicia. Ahí tenemos en la ficha unas sillas con amortiguadores. Ahí tienen unas cositas rojas donde se ve que llegan a amortiguarse. ¿Por qué? Porque mucha gente, hoy la gente vive en una inseguridad. Si Dios los ama o Dios no los ama. Viven inseguras de su aceptación ante Dios y están buscando una respuesta. Y a veces se les da una respuesta totalmente equivocada. Y nos sentimos a veces desorientados. Por supuesto que la precisión teológica, la escrupulosidad moral, el orar con fe, el ser poderosamente afectado por las verdades del Evangelio, una hermosa adoración son cosas buenas. Nadie está diciendo que eso no es bueno. Pero a veces estos elementos se usan con mucha facilidad y con bastante regularidad como una forma de obras muertas. Es decir, sustitutos falsos que reemplazan la confianza en la justicia revelada por Dios en Cristo y que solamente recibimos por Cristo. Es decir, a veces perdemos el horizonte. A veces perdemos a quién tenemos que predicar, a Cristo. ¿A quién tenemos que buscar? A Cristo. ¿Con quién tengo que tener una relación? Con Cristo. Es ahí. Y entonces a veces nos conformamos con el activismo, nos conformamos con la forma y perdemos la esencia. La esencia es Cristo en mi vida. La forma es una cosa externa. Y a veces nosotros nos consideramos bendecidos son por las formas externas, por la doctrina, por la emoción, por la actividad eclesial. Esas son cosas que externas. La esencia es Cristo. Dijo el apóstol Pablo, predico es a Cristo. Vivo por Cristo y vivo para Cristo. Esa es la verdadera justicia.
revelada por Dios en Cristo y que nosotros recibimos por Cristo. Hay un autor que se llama Richard Lovas y dice, mucho de lo que hemos interpretado como un defecto de la santificación, que él la llama así, la santificación es la falta de madurez cristiana y estabilidad en la gente de la iglesia, es realmente una consecuencia natural de su pérdida de orientación con respecto a la justificación. Y la justificación es la base sobre la cual somos aceptables por Dios. Hemos perdido, vuelvo a decir, nuestro oriente. Hemos perdido nuestro horizonte. La gente se siente insegura. Se siente insegura, ¿por qué? Porque no ha entendido lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida y la posición que tiene esa persona en Cristo. Y eso es lo que llamamos la justicia de Dios. Que eso lo vamos, si el Señor lo permite, tratarlo en esta carta de los Romanos. Yo les toqué un poquito el tema de la circuncisión y de aquí en adelante vamos a terminar con este tema de la circuncisión y voy a leer solamente los 4 últimos versículos del capítulo 2 de Romanos que nos va a llevar a tratar este tema del pacto de la circuncisión. Versículo 25 al 29 dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, este te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Entonces, aquí nos vamos a adentrar un poquitico la obra del Espíritu Santo en donde, en mi corazón. Y el Espíritu Santo es el que me va a tocar. El Espíritu Santo es el que me va a mover y es el que me va a quebrantar para yo poderle ofrecer un corazón al Señor. Y tenemos que hacer bastante énfasis en la importancia de este principio de la justificación. ¿Por qué? Una vez más somos invitados a la reflexión. Con un enfoque exclusivamente teórico de la palabra de Dios y un sentimiento que muchas veces es inconsciente de superioridad moral. Esa es una característica distintiva de la ortodoxia muerta, es decir, es una falta total de vida interior. Ese enfoque exclusivo teórico de la palabra de Dios es lo que me está diciendo, usted está viviendo una ortodoxia muerta porque le falta que esa verdad entre en tu vida, haga un cambio, te transforme interiormente. Pero lo que importa no es llevar la señal, dice el apóstol, sea circuncisión, sea bautizo, sea tarjeta de membresía de la iglesia, etcétera. Eso no es lo importante. Lo importante, dice, sino poseer la realidad que esa señal representa. Eso sí es lo importante. Lo que importa no es ser judío en lo exterior, circuncidado físicamente, como dice el versículo 28, sino la circuncisión del corazón. La que se realiza, la que realiza ¿quién? El Espíritu.
¿La que realiza quién? El Espíritu Santo. Un corazón circuncidado es uno que ha sido espiritualmente derretido y suavizado. A mí me fascina ese pasaje de Ezequiel que dice, te cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne que sienta. Es decir, un corazón circuncidado es uno que ha sido espiritualmente derretido y suavizado. Es decir, significa tener una vida activa ¿de qué? De oración. No como un sentimiento de obligación o de deber, sino por amor. Yo debo orar a Dios por amor, porque tengo la sensación de la presencia de Dios, porque siento la cercanía y la bondad de Dios en mi vida, por eso oro. Porque yo cuando me voy a orar siento la presencia del Señor al lado mío. Siento que está cerca, siento que su bondad está ahí. Aunque no necesariamente todos mis devocionales tienen que ser supremamente increíbles o espectaculares. Y eso es algo que los moralistas no tienen. Pueden tener sensaciones cuando se emocionan en la alabanza, en el entusiasmo del culto, en la predicación del domingo, pero están totalmente inseguros del amor de Dios. Por lo tanto, del domingo por la tarde hasta el siguiente domingo en la mañana sienten un vacío, sienten inseguridad y sienten que les falta vida. Eso se llama moralismo. Los cristianos han sido circuncidados y esa es una muy buena noticia. Esa es la mejor noticia que puedo yo tener. Este pasaje de Romanos es una radiografía de las cosas malas que yo tengo, de las que tengo que cambiar, pero me lleva al final a una noticia supremamente buena y me dice, los cristianos han sido ¿qué? Circuncidados. Y usted ve ahí en la ficha cómo un corazón de piedra se parte y aparece un corazón rojo, lleno de vida. Ninguno de nosotros, ahora sí hablo de nosotros, queremos descubrir en el día final que éramos de hecho moralistas, ortodoxos en teología y adoración, pero muertos espiritualmente. La circuncisión, el cambio y la membresía que necesitamos son del corazón, no del mandamiento escrito. Y esto lo realiza el Espíritu Santo, no los hombres. Y esto es algo que no se puede hacer exteriormente y que no puedo hacerlo por mí mismo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. ¿Dónde está la esperanza? Está en aquello a lo que la circuncisión apuntaba. Y vale la pena preguntar, ¿por qué la circuncisión? Y aquí vamos a entrar, no es el tema de hoy, no lo voy a tratar, ya nosotros lo vimos con el pastor King sobre los pactos. Y tenemos Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, pero simplemente lo vamos a ver más adelante, cuando estemos viendo el tema de la justicia de Dios. Y pudiéramos decir nosotros que el capítulo 15 de Génesis, en un sentido muy particular, este es un capítulo monumental en el testimonio que aporta a la verdad salvífica. Y es por esta razón que el apóstol Pablo alude a una palabra de este capítulo 15 cuando establece la verdad acerca de la salvación. Eso está en Romanos capítulo 4, versículo 3, y también para el hermano Luis Eduardo Palacios, que está compartiendo el libro de Gálatas, también hace referencia a Gálatas
capítulo 3, versículo 6. El capítulo 15 de Génesis es nada menos que en él nosotros asombrosamente nos vamos a encontrar que en la era patriarcal ya hay una respuesta tan nítida a una pregunta, y es: ¿cómo puede un hombre ser justificado delante de Dios? Es decir, el camino de la salvación es exactamente el mismo que está en el Antiguo Testamento, como lo es en el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros tenemos que buscar y acercarnos a estos pactos de una manera diferente, a estos capítulos 15 y 17 de Génesis, donde nosotros nos vamos a encontrar el tema del pacto de Dios con Abraham cuando parte los animales, y también nos vamos a encontrar con la circuncisión en el capítulo 17. ¿Y por qué la circuncisión? Cuando Dios le dio a Abraham una señal exterior de la realidad interior de su relación personal e íntima con su Creador. Es que el Señor es el que le pone una señal a Abraham de la realidad interior que él tiene, de esa relación con Dios, de esa relación, de esa realidad interior en su relación personal que él tiene con Dios, y por lo tanto el Señor dice: vamos a colocar una señal. Y vamos a ver más un poquitico adelante qué significa esto. ¿Por qué dijo: será circuncidado todo varón? ¿Cuál es el simbolismo de la circuncisión? Lo primero era lo siguiente, y yo quiero que usted me preste atención en esto, por favor. Era una señal visual del castigo recibido por romper el pacto. Lo explicamos. En los tiempos antiguos no se firmaba ningún pacto con una rúbrica o con el nombre para ratificar un acuerdo. Más bien se manifestaba con acciones la maldición que se aceptaría por romper el pacto. Por ejemplo, un hombre podía recoger un poco de arena y echarla sobre la cabeza para decir: si rompo las promesas que he hecho este día, que me vuelva como este polvo. O podía cortar un animal a la mitad y caminar entre las partes para decir: si yo desobedezco este pacto, que muera como ha hecho este animal. Y esto es lo que hizo Dios cuando selló su pacto con Abraham, allá en Génesis capítulo 15, versículos 9 al 21. La circuncisión se trata de un corte hecho de una manera muy íntima. Un corte, por favor. La circuncisión se trata de un corte hecho de una manera muy íntima, personal y tierna. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era algo así: si quieres tener una relación conmigo, tienes que ser circuncidado como una señal para ti y para todos. Que si rompes el pacto entre nosotros, serás completamente cortado. Cortado de los demás, cortado de la vida, cortado de mí. Serás verdaderamente circuncidado. Si nosotros no cumplimos el pacto con Dios, el Señor me corta. Eso es lo que significa circuncisión. Pablo ha dedicado el capítulo 2 de Romanos para decir que nadie ha guardado el pacto. Así que, ¿cómo puede Dios siquiera tener un pueblo? ¿Cómo podría alguno estar bien con él? ¿Por qué? Porque el corte del cual la circuncisión es una señal ya ha sucedido. Pablo, hablándoles acerca de la cruz a los cristianos gentiles de Colosas, creyentes que físicamente no habían sido circuncidados, él les dijo: ustedes ya son ¿qué? Circuncidados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en él
fueron circuncidados no por mano humana. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Amén. Entonces, el Señor Jesús es el verdadero circuncidado. Él fue cortado. Para que tú y yo pudiéramos pertenecer a una comunidad. Para que tú y yo pudiéramos llegar a ser parte de una comunidad. Para pertenecer al pueblo de Dios. Para poder pertenecer a la comunidad de personas que hemos sido justificadas por el Señor Jesucristo a través de su evangelio, a través de su vida. Hoy podemos ver en el Señor Jesús, que es el verdadero circuncidado, apartado, despreciado, abandonado, desechado, para que tú y yo podamos llegar a pertenecer a un pueblo que se dice es cristiano y que tiene una relación que debe marcar una diferencia, una comunidad que debe marcar un camino diferente, una comunidad que debe marcar totalmente y cambiar la vida de las demás personas. Pablo le está diciendo a los colosenses que de hecho ya han sido ¿qué? Circuncidados en Cristo, en la cruz. En su muerte Jesús fue partido, fue abandonado por su Padre, fue cortado de él. Por eso el hermano Gregorio nos habla del Evangelio de Marcos a través de la cruz del Rey. Cuando nos dice el Señor, le dice el Señor Jesús, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue cortado de la tierra de los vivientes, dice Isaías 53:8. Fue cortado. Jesús fue en verdad circuncidado. Recibió la maldición que merecían los que habían quebrantado el pacto. Lo que los transgresores de la ley, ya sean religiosos o no, merecían. En Cristo fuimos circuncidados. Cuando el Espíritu Santo obra en alguien, le da la circuncisión del Hijo. Hermano, ni siquiera mi desempeño religioso, ni nuestra falta de desempeño religioso en este momento importan. Por medio del Espíritu que aplica la obra del Hijo en nosotros, ahora el Padre nos ve como dignos de alabanza y no como dignos de condenación. No tenemos que alabarnos a nosotros mismos o vivir por la alabanza de los demás. Hoy nosotros tenemos que morir al viejo yo, dejar de ser ególatras, codiciosos, ambiciosos. Hoy yo no necesito la alabanza de otra persona. Yo no necesito alabarme a mí mismo, porque el Padre Celestial que está en los cielos hoy me ve como hermoso. Te ve a ti como hermoso y a mí como hermoso. Porque Jesús verdaderamente ha sido el que ha sido que circuncidado, fue quebrado, fue apartado, fue abandonado para que nosotros pudiéramos pertenecer al pueblo de Dios. El mandamiento escrito nos deja enfrentando la maldición del pacto sin esperanza, sin una esperanza alguna para merecer sus bendiciones. Necesitamos que otro reciba nuestro corte y separación. Solo Dios puede hacer esto por nosotros. Por eso, reitero, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17. El pacto de Dios. Ese pacto con Dios.
lo podemos entender, dimensionar diferente. Esta mañana cuando estudiaba otra vez y repasaba los pactos que hemos visto con el Pastor King, gracias Pastor King de hoy, primero a Dios y a usted por darnos esas enseñanzas. Volví otra vez a los pactos para poder deleitarme, para poder depurar, para poder detraer, para poder entender lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Nosotros como hombres quebrantamos la ley, quebrantamos el pacto. Y Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, lo hizo por nosotros, a través de su Hijo amado. A Él fue el que Él circuncidó. En la obra finalizada de su Hijo y en la obra interna de su Espíritu, que lo está haciendo, ya lo hizo, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Dios los bendiga, hermanos. Que Dios le dé una tarde de bendición. Le doy gracias a Dios por este mensaje que, vuelvo a repetir lo que dije al principio, me lo dio a mí. Lo quise compartir con ustedes para que usted haga un inventario con ellos y mires qué te puede servir y qué no te puede servir. Al Pastor King también le doy gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder acercarnos más a la palabra del Señor y poder ser bendición para muchas personas. Permíteme orar al Padre Celestial por ustedes, por su vida, por su ministerio, e igualmente porque el Señor haga la obra que tiene que hacer para que tú puedas llegar a entender lo que es la verdadera circuncisión y lo que es un verdadero pacto con Dios. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te quiero dar gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque hoy puedo venir con gozo y con alegría. No importa los versículos anteriores donde tú me hiciste una radiografía, hiciste un diagnóstico donde mostraba, Señor, toda mi podredumbre. Pero hoy, Señor, a través de este versículo 29, puedo llegar a ti, Señor. Puedo llegar con la tranquilidad. Puedo llegar con la confianza, Señor, que no importa mi desempeño religioso o mi falta de desempeño. Hoy puedo llegar, Señor, contento porque el Espíritu Santo está orando, porque el Señor, tú me ves como digno de alabanza. Tú no me ves como un hombre lleno de condenaciones, ni me estás condenando, Señor. Hoy tú, Señor, vienes a nosotros para vernos hermosos como tus hijos, esos hijos a los cuales tú amaste tanto, Señor, y nos amas tanto, que nos permite tener tu palabra y el Espíritu Santo para tener vidas cambiadas, para tener vidas transformadas. Padre, yo bendigo a cada hermano, bendigo a cada pastor, a cada líder, Señor, para que tú lo guardes, tú lo protejas, Señor, y que tú lo guíes. Santo Espíritu de Dios, ilumínanos, guíanos, fortalécenos y que el Señor nos regale un resto de semana muy bendecida a través de las conferencias que vamos a tener del pastor Luis Fernando y del pastor Luis Eduardo. Dios los bendiga, buena tarde y un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias.